espina bífida, ¿no? O sea, la espina bífida se ve por trastornos o alteraciones en el cierre del tubo neural, ¿no? Más o menos de la semana 3 y la semana 4, ¿no? Em, ah, a ver, Jesús, a ver, ya, listo. A ver, luego de esto, hacia la semana 3 y 5 no logro ver bien, Jesús, ajá, sube un poquito más. Hacia la semana 3 y 5 Jesús, sube más, que no logro ver bien en la pantalla. ¿No se ve la semana 3 y 5? Ya, hacia la semana 3 y 5 estaba bien, Jesús. Ahí está bien, que se vea todo por completo. Y ajá, hacia la semana 3 y 5 se forman las vesículas. Estas vesículas son importantes porque a partir de estas vesículas nerviosas van a dividir 3 a 5 cavidades importantes. Siguiente, Jesús. ¿No? Y estas son las vesículas que les mencionaba, ¿no? Las vesículas primarias y la vesícula secundaria. La vesícula primaria está dividida en prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Del prosencéfalo, su división va a ser posterior en la semana 5 en telencéfalo y en diencéfalo, mientras que el romboencéfalo luego se va a dividir sucesivamente en metencéfalo y en mielencéfalo. ¿Por qué es importante esto? Porque de estas terminaciones o de estas vesículas ya secundarias se van a diferenciar distintas áreas del sistema nervioso central. Por ejemplo, del telencéfalo como tal, ¿no? Provienen los hemisferios cerebrales y los núcleos basales, también llamados ganglios de la base o ganglios basales. Del diencéfalo, ¿no? Va a provenir el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Del mesencéfalo proviene el mesencéfalo propiamente dicho, con los pedúnculos y los colículos, ¿no? Y del metencéfalo proviene la protuberancia y parte del cerebelo como tal, ¿no? Finalmente, el mielencéfalo se deriva en la médula oblonga, ¿no? O bulbo raquídeo. Importante este punto porque en el bulbo raquídeo se decusan algunas fibras que son importantes que las estudiemos. Entonces, esta es una pequeña introducción para ver la parte embriológica que probablemente ustedes con sus doctores que les dictan el curso de embriología lo van a ver a más detalle. Solo para recordar en esta parte, ¿no? El, es importante acordarnos siempre el número de neuronas que tenemos como cultura general, 86.000 millones de neuronas más o menos en la etapa adulta, ¿no? Recordar que embriológicamente al momento de nacer tenemos mucho más neuronas, pero menos conexiones, y en la etapa adulta tenemos mucho más conexiones. Estas vesículas, o mejor dicho, recordar también las alteraciones del cierre del tubo neural, que nos pueden dar espina bífida, que nos pueden dar anencefalia, por ejemplo, ¿no? Y las divisiones de las vesículas, tanto primarias y secundarias, como contexto general a lo que vamos a desarrollar. Listo, Jesús, siguiente. Listo. A ver, entonces, he organizado el conocimiento o la estructura del sistema nervioso central en divisiones, ¿no? El sistema nervioso central es mucho más allá que encéfalo y médula espinal. Y es justamente el error a veces cuando lo estudiamos. Es mucho más allá. Tenemos que ver que el sistema nervioso central está dividido orgánicamente y funcionalmente, ¿no? La división anatómica del sistema nervioso central está compuesto, como ustedes lo verán, Jesús va marcando, la división anatómica está dividido en el sistema nervioso central propiamente dicho, ¿no? Jesús lo vas marcando, que incluye tanto el encéfalo y la médula espinal, ¿no? Que es finalmente el sistema nervioso central es un centro de comando que va a procesar toda la información y la toma de decisiones, ¿no? Importante, por favor. Por eso que siempre yo hablo cuando hablamos de trastornos encefálicos propiamente dicho, es que puede estar alterado el nivel de conciencia o el contenido de la conciencia. Entonces, justamente ahí, ¿no? En el sistema nervioso central, en el cerebro propiamente dicho, es donde se encuentra el contenido básicamente de la conciencia. Es importantísimo, ¿no? Eso nos permite procesar información y nos permite tomar decisiones. Listo, la otra división anatómica sería el sistema nervioso periférico, ¿no? El sistema nervioso periférico, que está formado por nervios y ganglios que a veces hasta se van fuera del sistema nervioso central, ¿no? Entre ellos podemos dividirlo en un sistema somático, ¿no? Un sistema somático, ¿no? Y un sistema autonómico, ¿no? ¿Ah? Eso lo podemos dividir así. Todo eso, esa es una división anatómica, ¿no? Esa es la división anatómica. Pero también tenemos, ahí está bien Jesús que lo está mostrando bien, el sistema somático y el sistema autonómico, que es parte de la división del sistema nervioso periférico como tal, ¿no? El sistema somático, por ejemplo, controla los movimientos voluntarios de los músculos esqueléticos, mientras que el sistema autónomo,
funciones involuntarias, como por ejemplo digestión, comer, el latido cardíaco, ¿no? Y podemos dividirlo, si quieres, el sistema autonómico, como más adelante lo vamos a ver en las clases subsiguientes, el sistema autonómico lo vamos a dividir en lo que ya conocemos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Entonces, hasta ahí tenemos una división del sistema nervioso bien estructural, una división anatómica, ¿no? La división anatómica constituida por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central creo que no tenemos dudas, solamente el sistema nervioso periférico a veces siempre hay un poco de complejidad de entenderlo, pero si lo entendemos que el sistema nervioso periférico, ¿no? Nos comunica con fuera del sistema nervioso central, vamos a entender que el sistema nervioso periférico se va a dividir en un sistema somático que controla los movimientos voluntarios de los músculos esqueléticos y un sistema autonómico que regula las funciones involuntarias. Este sistema autonómico se divide en simpático, ¿no? Y parasimpático. Listo. Hasta ahí es la división anatómica. Pero tan, tan importante como la división anatómica, que es probablemente que todos conozcamos, también hay un grupo de sistemas integrativos. Lo podemos encontrar también como una división integrativa, ¿no? Esta división integrativa da una serie de respuestas un poco más complejas, ¿no? Funciones sensoriales, funciones cognitivas y funciones motoras un poco más complejas. Y las podemos agrupar en un sistema límbico, por ejemplo, ¿no? Que regula las emociones, la memoria, que se encuentra en el hipocampo, ¿no? El sistema límbico, acuérdense, siempre se encuentra en el hipocampo, ¿no? Y da las respuestas instintivas de supervivencia, ¿no? Otro sistema importante es el sistema reticular activador ascendente, también en su sigla SARA, ¿no? Que es una red de neuronas que se encuentran en el tronco encefálico, que se encargan de regular el estado de alerta, el ciclo y el sueño, el estado de vigilia y la atención, ¿no? El SARA, ¿no? Y por último, una corteza asociativa, ¿no? Son todas las áreas de la corteza cerebral que importantísimas, ¿no? Como las zonas prefrontales, por ejemplo, totalmente motoras, parieto-temporo-occipitales, ¿no? O las zonas posteriores o postfrontales que son un poco son más sensitivas, ¿no? Que integran finalmente la información visual, auditiva, táctil, el pensamiento abstracto, el juicio y hasta el lenguaje, ¿no? Entonces, si lo vemos de esta manera, el estudio, cierra la imagen, por favor, ya, está bien, complete eso, probablemente, ajá, sistema límbico, ¿no? Tálamo, el SARA, ¿no? El otro es la división del SARA, y el otro es la corteza asociativa, ¿no? Esa sería la división integrativa, ¿no? Por eso yo lo trato de separar al sistema nervioso central como un sistema de división anatómica y un sistema de división integrativa, ¿no? Y esa es la idea que nosotros aprendamos. A veces aprendemos de manera muy difusa al sistema nervioso central y pensamos que solamente por un lado es encéfalo y médula, por otro lado es el simpático y el parasimpático, ¿no? O el sistema nervioso periférico, ¿no? No, pues todo se integra. Hay una serie de órganos que son parte de un todo. Todo es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso está dividido, ¿no? Anatómicamente, pero también y sobre todo integralmente, porque si entendemos que la parte integral del sistema nervioso vamos a entender todos los procesos, créanme, es mucho más importante tal vez porque casi todos conocemos un poco la anatomía del sistema nervioso, ¿no? Del encéfalo, sus partes del encéfalo, de la médula, eso lo van a hacer en anatomía, pero la parte integrativa es lo complejo. Integrar el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico tiene un sistema integrativo, ¿no? Integral el sistema nervioso central con el sistema nervioso autónomo también se integran. Y justamente cuando vienen las patologías, como los casos clínicos que se van a presentar esta semana en la guía, ustedes van a ver que lo más importante de eso es integrar, ¿no? Integrar los conocimientos de los distintos áreas anatómicas y las funciones, ¿no? Y las conexiones nerviosas que tienen las distintas áreas. Por eso les digo, importante entenderlo así, en una división anatómica que todo el mundo conoce y una división integrativa, ¿no? Muy bien. Dicho esto, Jesús, pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a hablar de la división anatómica, ¿no? El encéfalo.
El encéfalo, como ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? Lo podemos dividir en el telencéfalo como tal, que corresponde a los hemisferios cerebrales. Corteza, sustancia blanca y núcleos basales. Eso es eso es son los hemisferios cerebrales. El encéfalo como tal, lo principal como función es lo siguiente, ¿no? Pensamiento y razonamiento, memoria y aprendizaje, lenguaje, movimientos voluntarios, percepción sensorial y emociones. O sea, en el encéfalo están las funciones mentales superiores. Procesa esta información. En general, eso es lo que hace el encéfalo como función principal. Tenemos divisiones del encéfalo por hemisferios cerebrales, ¿no? Pero también divisiones por lóbulos, ¿no? En el lóbulo frontal, y justamente hoy día le estaba comentando a los chicos en práctico cuando un paciente se frontaliza. El lóbulo frontal, por ejemplo, su función principal es el movimiento voluntario, funciones ejecutivas, ¿no? Personalidad y lenguaje. A ver, Jesús, si tú, ajá, lóbulo frontal, es difícil poner en una sola lámina toda la información que queremos, pero Jesús de repente ahí lo puede ir aumentando, ¿no? Entonces, importante conocer que en el lóbulo frontal, por ejemplo, se realizan actividades de movimiento voluntario, ¿no? Por eso que están las áreas motoras en el lóbulo frontal, prerrolándicas, funciones ejecutorias, personalidad y lenguaje, porque se encuentra el área de Broca, ¿no? Personalidad y lenguaje, porque ahí se encuentra el área de Broca. Importante, o sea, ustedes cuando tienen alguna lesión en el lóbulo frontal, se va a ver alterado todo esto. Va a haber movimientos involuntarios, alteraciones de la personalidad muy característica. Doctor, está frontalizado el paciente. Ya saben por qué, porque se altera su personalidad. Un estado de desinhibición del paciente. Como les comentaba a los chicos, alguna vez me ha tocado ver un paciente con un tumor frontal, ¿no? Un astrocitoma grande en el lóbulo frontal, que finalmente se confundió como si fuera un paciente psiquiátrico, porque de la noche a la mañana se sacó la ropa, orinó o se puso a orinar en una iglesia, ¿no? Perdió el juicio, ¿no? Y todos pensaron que era psiquiátrico, terminó en el Arco Herrera, le sacan una resonancia y en la resonancia era un semejante tumor frontal, ¿no? Entonces, importante, por eso es importante en neurología, por favor, entender la fisiología de las áreas, ¿no? Las funciones ejecutivas que tiene cada área del cerebro. Listo, entonces en el lóbulo frontal. Lo estás aumentando, Jesús. Muy bien, muy bien, muy bien, Jesús. Ahora, en el lóbulo parietal, vamos al lóbulo parietal que es muy importante, porque el lóbulo parietal, su principal función, chicos, anótalo, Jesús, la sensibilidad corporal y la integración sensorial. El lóbulo parietal, muy importante para la integración sensorial del cuerpo, ¿ya? Muy importante. Entonces, cuando pues hay lesiones parietales, es bien, bien característico cuando ya no hay, se corta esa alteraciones sensitivas, o sea, la sensibilidad se ve alterada en el cuerpo, ¿no? El compromiso es más parietal, ¿no? Generalmente las lesiones no son solamente, agarran una área, a veces, muchas veces son tan grandes porque se altera alguna rama vascular que irriga por ejemplo, ambos lóbulos, ¿no? Parte del lóbulo frontal, parte del lóbulo parietal, etc. Entonces, coge tanto alteraciones de movimiento como también alteraciones de la sensibilidad, ¿no? Pero específicamente el lóbulo parietal, digamos, su función principal es la sensibilidad corporal y la integración sensorial. Vamos al lóbulo temporal. El lóbulo temporal cercano, si lo vemos, queremos entenderlo así, está cercano al oído, ¿no? Entonces su función principal va a ser la audición, memoria, ¿no? Y sobre todo el área de comprensión del lenguaje. ¿Por qué? Porque se encuentra el área de Wernicke. Ponlo por favor eso, ¿no? En el lóbulo temporal se encuentra el área de Wernicke, importantísimo para la comprensión del lenguaje, porque así cuando se lesiona, por ejemplo, el lóbulo frontal, vamos a tener una afasia de Broca, porque ahí se encuentra el área de Broca, ¿no? Y cuando se lesiona el lóbulo temporal, más bien vamos a tener una afasia de Wernicke, ¿no? Que es la comprensión del lenguaje, mientras que la afasia que da en el lóbulo frontal es una afasia en la cual lo que se altera es el lenguaje hablado, ¿no? Es el lenguaje hablado. Tenemos también el lóbulo occipital. Entonces, en el temporal pon Wernicke, muy bien, excelente, está fácil. Mientras que en el lóbulo occipital tenemos el procesamiento básicamente del sentido vital, un sentido muy importante que es la procesación, el proceso de la visión. Ponlo ahí, por favor.
Muy bien. Entonces, muy bien, Jesús. Para completar un poco lo de la afasia, que es importantísimo, ¿ya? Afasia como tal. ¿Te me escuchas? Sí, se me escucha, ¿no? Para completar un poco lo de la fase. A ver, Jesús, ahí lo vas completando, ¿no? La fase de Wernicke, que es la persona que, escúchame bien, ¿ah? Primero, y ella se resume. Jesús. La fase de Wernicke es la persona habla fluidamente, o sea, por ejemplo, se llama afasia fluente, porque el paciente puede hablar, pero comete muchos errores en la palabra, utiliza otras palabras distintas, o sea, su comprensión es la que está alterada. Entonces puedes poner ahí, Jesús, afasia Wernicke, afasia o la comprensión alterada, puedes poner comprensión alterada. O sea, lo que no entiende es el lenguaje. La comprensión es alterada en Wernicke. Ya, la comprensión alterada. Y se entiende, ¿no? Porque muy bien has puesto ahí que memoria y audición está en el área de Wernicke. Se va a alterar, entonces no va a comprender bien. ¿No? Puede hablar un montón digamos, un montón de cosas incoherentes, ¿no? Habla incoherencias. Tú le preguntas, por ejemplo, al paciente, señor, ¿cuántos años tiene? Y él te dice, vivo en Miraflores. O tú le preguntas, señor, ¿dónde vive usted? Ah, el presidente del Perú es Toledo. Una cosa así. O sea, el tema es la comprensión del lenguaje. Puede hablar fluidamente, pero intenta cambiar palabras, cambia, digamos, el tono o sea, el tipo de conversación, ¿no? Eso es, ¿no? Mientras que la afasia no fluente es la afasia de Broca, ¿no? En la afasia de Broca pone la afasia no fluente, ¿no? Como no fluente. No fluente quiere decir que el paciente puede comprender, pero no sabe cómo explicártelo. Es el clásico paciente que ustedes van a ver cuando vaya a la consulta y tenga una hemiparesia y ustedes le preguntan, señor, ¿cuántos años tiene? Y él se queda que no puede expresarte la edad. Pero tú le dices, señor, escriba su edad y puede escribirte a veces su edad, ¿no? O tú le preguntas, no sé, ¿dónde estamos? Y el señor no puede hablarte, ¿no? Pero sin embargo le dices, levanta la mano derecha y él te comprende y puede levantar la mano derecha. O sea, responde a órdenes ejecutorias, ¿no? Pero no puede expresarse fluentemente usando el habla, ¿no? Esa es la afasia de Broca, característico, ¿no? ¿No? Es característico. Esas son las dos afasias que hay un poco más de tipos de afasia, pero eso ya es para una clase de fisiopato o una clase de neuro, netamente neuro, ¿no? O de semiología neurológica, ¿no? Pero esas dos afasias sí están obligados a conocerlas, las dos, Broca y afasia de Wernicke, por favor. ¿Ya? Afasia, Broca y Wernicke, Jesús le vas poniendo color rojo porque eso va a entrar en el examen en algún tipo de probablemente pregunta, porque me parece a mí que es relevante que conozcan bien en qué área se encuentra el área de Wernicke, en qué área se encuentra el área de Broca, ¿no? Y qué tipo de síntomas da una lesión eso. Yo quiero que ustedes cuando vayan a un hospital sepan y les pregunten alguna vez, ¿cómo es la fascia de Broca? ¿Cómo es la fascia de Wernicke? ¿No? Entonces, por lo menos eso sí quiero que lo conozcan. Dicho esto, Jesús, ¿listo? Perfecto, listo. Eso es con respecto a los lóbulos. Muy bien, Doctor, una consulta. dímelo. Sí, el de Broca es en el lóbulo frontal y Wernicke en el temporal, ¿cierto? Así es. Ahí. Muy bien. Guernica. Ya, listo. Entonces vamos a la sustancia blanca. La sustancia blanca son fibras de asociación, ¿no? ¿No? Y de proyecciones de los cuerpos neuronales, ¿no? O sea, eso es parte o se encuentra dentro de la parte del parénquima cerebral como tal, ¿no? Tenemos los ganglios de la base, que son o ganglios basales, como ustedes lo conocen, que son estructuras subcorticales, ¿no? Involucradas, como dicen, en el control motor fino, ¿no? Si lo vemos de esta manera, por ejemplo, los ganglios de la base se encargan de manera específicamente de corregir o de afinar el movimiento, ¿no? De manera mucho más específica, en conexión con algunas otras o en interconexión con otras áreas, ¿no? Con otras áreas. A ver, ¿tienes espacio ahí, Jesús, para que aumentes ahí en los núcleos de la base? A dejarlo un poquito.
Ok, entonces ahí le vas a poner, ahí hemos quedado un poquito corto, creo que es importante los núcleos de la base. Ya, ahí le vas a poner, cuya función principal es el control motor. Si lo vemos así, para que nunca se olviden, control motor. Control motor porque se encarga de qué? De inhibir esos movimientos inapropiados, ¿no? Inhibe los movimientos inapropiados. Es una manera indirecta, ¿no? Y de manera directa sería ejecutar los movimientos deseados. Por eso le digo, elige los movimientos, selecciona, clasifica los movimientos, ¿no? O sea, digamos, afina los movimientos, si lo queremos ver de esa manera. La orden cortical es, por decirles, elevar el brazo, es la orden que viene de la corteza, y cuando pasa por los ganglios basales, ¿no? Se afina ese movimiento. Elige qué movimiento hacer, o sea, ejecuta el movimiento adecuado e inhibe el movimiento inadecuado. Mejor dicho, se encarga de seleccionar un movimiento apropiado, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? También tiene funciones de aprendizaje, ¿no? Y automatización, ¿no? También, ¿no? También tiene, ¿no? Algunas funciones cognitivas también que pueden encontrarse en esa área, ¿no? Área de planificación, por ejemplo, y memoria de trabajo, ¿no? Podría ser también considerada ahí, ¿no? Y se puede procesar algunas emociones, ¿no? Pero principalmente el control motor fino es en los ganglios de la base, ¿no? En los ganglios de la base, ¿no? Listo, listo. Ok, listo. Entonces, siguiente, Jesús. Listo. Ok, tronco encefálico. El tronco encefálico es la parte del encéfalo en el cual, perdón, la parte del sistema nervioso central que comunica el cerebro como tal con la médula espinal, ¿no? Digamos, un punto de relevo de funciones, ¿no? Importante el tronco encefálico porque se encuentran en primer lugar las funciones vitales de la persona. Las lesiones en tronco afectan las funciones vitales, ¿no? O sea, las funciones vitales del cuerpo principal, función respiratoria, cardíaca, se reúnen en el tronco encefálico, ¿no? ¿No? Como función así de manera general, Jesús, ponlo ahí, por favor, de manera general, ¿no? De manera general en el tronco encefálico. Como tronco encefálico y tal, o tronco encefálico de manera general, digamos, paso de fibras nerviosas importantes, acuérdense que todas se cursan en el bulbo, paso de fibras nerviosas, regulación cardiorrespiratoria, reflejos vitales, ¿no? Y es el origen de la gran mayoría de nervios craneales. La gran mayoría de nervios craneales nacen en el tronco encefálico. ¿Ya? La gran mayoría de nervios acuérdense que tenemos 12 pares de nervios craneales, pero el origen real de 10 de esos pares craneales están en el tronco. Miren esa importancia el tronco, ¿ah? 10, 10 de los 12 pares craneales, ¿ya? Desde el oculomotor, que es el tercer par, que es el que siempre se compromete en las lesiones isquémicas, hasta el 12, ¿no? Del 3 al 12 tienen su origen real en el tronco encefálico, ¿ya? Del 3 al 12 tienen su origen real en el tronco encefálico. Listo, eso es importante, el origen real. Listo. Ok, entonces el tronco encefálico se va a dividir en tres divisiones, ¿no? El mesencéfalo, que es la parte más superior, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿no? Como dice muy bien en la presentación, el mesencéfalo contiene los núcleos, los pares craneales 3, 4. La sustancia negra es importantísimo. Se encuentra ahí la vía dopaminérgica, que es una de estas vías de conexiones del que yo les hablaba. Los conículos, donde se encuentran también reflejos visuales y auditivos. Importante, importante. Subrayalo con rojo, por favor, del mesencéfalo. Preguntado, altamente preguntado, porque son lugares donde sí hay lesiones, ¿no? Hay lesiones características. Creo que por ahí en la práctica se ha hablado un poco de problemas mesencefálicos. Entonces, es lugar, ¿no? Es importante mencionar. Listo. El puente o la protuberancia
¿no? Puente de la protuberancia conecta el cerebro con el cerebro y aloja los pares craneales, como ahí dice, 5, 6, 7 y 8. Yo creo, Jesús, que el origen, que es importante, ¿ah? ¿No? Lo pones con rojo, porque puede que se pregunte dónde se origina el cuarto, quinto, sexto par craneal, ¿no? Una relación de repente podría ser busque la combinación de origen real de los pares craneales, de repente se me ocurre, ¿no? Del par craneal 3 con el bulbo o la protuberancia, o puedo poner por ahí, qué sé yo, el cerebelo. Ya, por favor, los pares craneales, sepáralos con rojito. Muy bien. Entonces, importantísimo entonces el origen real en la protuberancia, en el puente, ¿no? De los pares craneales 5, 6, 7, ¿no? Y hasta el par 8. El par 8. Esa es la protuberancia. Ya. Me detengo ahí porque quiero subir otra vez al mesencéfalo. ¿Por qué? Y le vas a dar un poquito más al mesencéfalo, Jesús. ¿Por qué? Porque en la práctica que tenemos esta semana, y bueno, ya hemos hecho con mi grupo, pero otros grupos también probablemente tengan práctica esta semana, ¿no? Se toca mucho la parte del mesencéfalo, tal como las lesiones estructurales, en este caso vasculares, por los problemas que el caso clínico es un tema vascular, del mesencéfalo, ¿no? Entonces, el mesencéfalo va a tener tres partes importantes, ¿no? El tectum o techo, ¿no? El tegmento y los pedúnculos cerebrales. Eso ponlo ahí, Jesús, por favor, que se me... mucha información para pasarlo más, estoy tratando de hacer lo más funcional que se pueda. Tectum, tegmento y pedúnculos. Tectum, tegmento y pedúnculos. Ya, listo. ¿Por qué importa esto, no? El tectum es el techo del mesencéfalo, ¿no? En el techo del mesencéfalo se encuentran los conículos superiores, cuya función principal son los reflejos visuales y los movimientos autonómicos de los ojos y cabeza hacia cualquier estímulo visual, ¿no? Se encuentran también los conículos inferiores en el tectum, en el techo, ¿no? Que se encargan de ver los reflejos auditivos, localización del sonido. O sea, si ustedes se dan cuenta, el tectum, sus funciones principales son sensoriales, ¿no? Entonces, si yo tengo alguna lesión en el tectum, voy a tener más bien alteraciones sensoriales, visuales o auditivas, ¿no? Listo. Entonces, Jesús, ahí lo pones en el tectum, ¿no? El tectum, conículos superiores y conículos inferiores. Conículos superiores, reflejos visuales principalmente, visuales, y conículos inferiores, reflejos auditivos principalmente. Auditivos. Auditivos. Muy bien. Eso con respecto a la parte superior, el tectum o techo. Con respecto al tegmento, el tegmento es motivo de pregunta siempre en todos los exámenes del MIR, por ejemplo. He visto bastantes exámenes del MIR, me he pasado, no solamente en este curso, en otros cursos, revisando siempre exámenes del MIR de España. Y siempre se preguntan lesiones que afectan el tegmento. ¿Por qué? Porque contiene varias estructuras, el tegmento, perdón. El tegmento contiene varias estructuras muy importantes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la sustancia negra, tegmento, núcleo rojo y la formación reticular. Sustancia negra, núcleo rojo y formación reticular. Estás poniendo, Jesús, por favor. Mientras tanto, Jesús nos va a ayudar. Núcleo rojo, ajá, muy bien. Tegmento, muy bien, Jesús. Es por eso, como tiene muchas estructuras realmente importantes, esas estructuras son estructuras de pasos, son estructuras que interconectan, que interconectan las vías aferentes con eferentes, las vías, por ejemplo, extrapiramidales, ¿no? Entonces, bien preguntado el tegmento. El tegmento es una parte muy importante. Función principal de la sustancia negra, la función principal de la sustancia negra, y lo vas poniendo, Jesús, es la producción de dopamina y el control de movimiento. Sustancia negra, dopamina y control de movimiento, control de movimiento. No, bueno, dopamina y control del movimiento. Listo, obviamente, si yo tengo una lesión que afecta las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, voy a tener
alteraciones del movimiento característicos como llamadas parkinsonismo, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Su degeneración como enfermedad se llama enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero puedo tener lesiones vasculares también que afectan esa zona, ¿no? Y que afecte el área como tal de estas neuronas dopaminérgicas y nos dé el síndrome de Parkinsonismo, ¿no? Pero si es una enfermedad degenerativa, se llama enfermedad de Parkinson. Listo, el núcleo rojo, vamos, Jesús, núcleo rojo. Función importante del núcleo rojo, coordinación motora y tono muscular. Coordinación motora y tono muscular en el núcleo rojo. ¿Ya? Importante. Ser un motor y tono muscular. Como se afecta también el núcleo rojo, vamos a encontrar alteraciones en la coordinación de los movimientos. Coordinación de los movimientos, como por ahí recuerdo la exposición del día de hoy que muy bien los chicos lo hicieron de mi grupo, los felicito como lo han hecho muy bien. Listo. Formación reticular. Formación reticular se encarga básicamente del estado de vigilia, ¿no? Mantiene el estado de vigilia, si lo queremos ver sobre. Mantiene el estado de vigilia y regula ponle nomás Jesús, regula el ciclo sueño-vigilia, en corto, así. Regula la formación reticular, el sueño, regula el ciclo sueño-vigilia. Listo, la formación reticular. Y por último, lo que nos faltaba son los pedúnculos cerebrales, no menos importante, ¿por qué? Porque ahí se comunican tanto la corteza cerebral con el tronco y de la médula. Por eso es importante los pedúnculos cerebrales, porque comunican corteza, tronco y médula. ¿Por qué, doctor? Porque por ahí contienen las fibras motoras descendentes. Los pedúnculos cerebrales contienen las fibras motoras descendentes. Contienen las fibras motoras descendentes. Perfecto. Muy bien. Entonces, si lo vemos de esta manera, ya no lo estamos viendo hasta ahí, al sistema nervioso central, como algo frío, ¿no? Como una suma de órganos como tal, no, sino que son órganos que se interconectan, procesan información, recogen información, ¿no? Procesan y envían una orden efectora. Por eso es tan, tan dinámico el sistema nervioso central, este, ah, que es fascinante estudiarlo, ¿no? Entonces, en resumen, ahí Jesús nos ha ayudado muy bien. Colículo superior, muy bien, inferior también reflejos auditivos, sustancia negra, dopamina movimiento, muy bien, núcleo rojo, coordinación motora, y formación reticular, el paso de las vías motoras como tal. Muy bien. Entonces vamos al bulbo o protuberancia, perdón, puente o protuberancia, puente o protuberancia. Ahora sí. Listo. Bulbo o protuberancia. Ya, el bulbo raquídeo es la zona de transición a la médula, ¿no? El bulbo raquídeo es la zona de transición a la médula. Es importantísimo, ¿no? Porque es la parte, digamos, más caudal, ¿no? Es la parte más caudal del tronco encefálico, el bulbo, ¿no? Ya habíamos dicho que teníamos el encéfalo, que teníamos tronco o puente, ¿no? Y la protuberancia, y finalmente el bulbo raquídeo, ¿no? Bulbo raquídeo, donde se encuentra el área que se llama la decusación de las pirámides, o las pirámides vulvares, ¿no? Que es el lugar donde se decusan la vía córtico-espinal motora, ¿no? Y se encuentran los centros vitales cardiorrespiratorios y vasomotores. También es raíz de los pares craneales 9, 10, 11 y 12, ¿no? 11 y 12. Función principal del bulbo raquídeo, ponle ahí Jesús, controla la frecuencia cardíaca, fuerza y contracción y presión arterial. Frecuencia cardíaca, eh, fuerza de contracción y presión arterial. Muy importante el bulbo raquídeo, ¿no? Ahí se encuentran el centro respiratorio vulvar, ¿no? Y el control de los reflejos también, ¿no? Importante, reflejo de la tos, vómito, deglución, estornudo, ¿no? Importantísimo, unos centros importantes. Ahí se encuentra en el bulbo raquídeo, ¿no? El reflejo de tos, vómito, deglución y estornudo, ¿ya? Listo. Si lo vemos de manera macro, chicos, ¿no? Hablar de tronco encefálico es hablar de sus funciones según su región. El mesencéfalo, que es la parte más superior,
Como resumen, podríamos decir que se encargan los reflejos visuales, auditivos, movimiento y conciencia, mientras que en el puente, vamos a encontrar funciones de coordinación, respiratorias, ¿no? Y esa comunicación con el cerebelo, ¿no? Conoce que en el puente hay una conexión con el cerebelo importante, ¿no? Y el bulbo se encarga del control de las funciones cardiorrespiratorias y reflejos, ¿no? Los reflejos vitales del cuerpo, ¿no? Entonces, miren lo importante o todas las funciones que hay en el tronco encefálico. Es por eso que alguna lesión de tronco, muchachos, es a veces definitoria, digamos, es de compromiso vital en una persona. Una cosa es tener un ACV cortical, o sea, en el encéfalo, y otra cosa es tener una lesión hemorrágica o isquémica o un tumor en el tronco encefálico. Primero, porque un ACV, ya sea isquémico o hemorrágico encefálico, uno puede hacer alguna cirugía descompresiva. Vamos a imaginarlo que alguien tiene en el encéfalo un coágulo porque se cayó, tuvo un accidente, le pegaron, le tiraron un palazo en la cabeza, que se tuvo un coágulo. Viene la doctora Rabine como neurocirujana, va, le abre el cráneo y evacúa el coágulo. Listo, se salvó. Pero ¿qué pasaría que, imagínense que ese sangrado lo tengan en el tronco encefálico? El abordaje del tronco, por su posición anatómica, acuérdense que estamos hablando de la base del cráneo, es prácticamente inabordable, no se puede abordar. Y encima, como regula funciones vitales importantes cardiorrespiratorias, es difícil. Es difícil, la sobrevida de lesiones en el tronco es bien baja. Por eso es importante conocer las estructuras que en el tronco se puedan, las funciones que cumple el tronco, ¿no? Porque las lesiones a ese nivel realmente son con una alta mortalidad. ¿Listo? Entonces, hasta ahí Jesús, ajá, muy bien, alta mortalidad. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Entonces, hasta ahí hemos hablado de la división anatómica y estábamos hablando básicamente del encéfalo como tal, ¿no? ¿No? Del encéfalo dividido, acuérdense, en el cerebro, el tronco, ¿no? Ahora vamos a, siguiente Jesús, la médula espinal, que es la otra división, ¿no? La otra división, dentro de la división anatómica también tenemos la médula. La médula espinal, ¿no? Es la vía de conducción bidireccional. Importante es, digamos, entender que es bidireccional. Acuérdense que la médula espinal, para aprender un poco la médula espinal, sobre todo en el tema de lesiones, imagínense a la médula espinal como si fuera una pista de carrera, ¿no? En dos direcciones, una de subida y otra de bajada, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la médula espinal conecta el exterior con la corteza cerebral, con el sistema nervioso central como tal, ¿no? Recibe fibras eferentes perdón, recibe fibras aferentes y emite fibras eferentes, ¿no? La información aferente viene de afuera, ¿no? Y más bien de la corteza cerebral salen fibras eferentes, ¿no? Entonces es importante entender esa bidireccionalidad de la médula espinal, ¿no? Sobre todo cuando hagamos lesiones, por ejemplo, medulares, ¿no? Puede haber lesiones medulares parciales o totales, ¿no? Hemisección medular, ¿no? O sección total medular, por ejemplo. Hay una bidireccionalidad que se va a ver afectada, ¿no? Se extiende desde el foramen magno hasta más o menos L1, L2, ¿no? Terminando en el cono medular, porque más o menos es ahí, chicos, cuando hagan el internado van a hacer todas sus funciones lumbares por debajo de, de esa zona, ¿no? ¿No? Por debajo de L1, L2, ¿no? Para que hagan sus funciones lumbares, ¿no? Ya les va a tocar hacer la punción lumbar, por ejemplo, cuando tengan casos de infecciones, ¿no? Infecciones, que se sangrados, HSA, y es importante saber que uno tiene que punzar la médula, ¿no? Por debajo de L1, L2, más o menos se hacen las funciones entre L4, perdón, entre L3 y L4, o entre L4 o L5, ¿no? Obviamente está por debajo de L1 y L2, porque si lo haces más arriba puedes lesionar la médula, siempre es por abajo de L1 y L2. Puedes ponerle ahí si quieres, Jesús, entre paréntesis, ponle, ¿no? Como para que quede para que quede como
Jesús, ponlo ahí, pon ahí punción lumbar entre L4, entre L3 y L4, por favor, para que quede como un recordatorio, ¿no? Cuando vayan a hacer punciones lumbares son por debajo de eso, ¿no? L3 y L4, entre L3 y L4, obviamente, ¿no? Porque más arriba sí pueden dañar la médula espinal. Tiene una configuración interna, ¿no? Al inverso del cerebro, ¿no? En el cual la sustancia gris es central, ¿no? Y la sustancia blanca es periférica, ¿no? Las astas anteriores, importante, Jesús, las astas anteriores, y eso lo pintas con rojo, y me olvidé ponerle con rojo, porque cuando en la práctica toquemos secciones o casos clínicos con trauma medular o secciones medulares, tenemos que entender que las astas anteriores de la médula se encuentran las motoneuronas, ¿no? O sea, la información motora, ¿no? Las motoneuronas, astas anteriores, mientras que en las astas posteriores, ¿no? Es más bien sensitiva, ¿no? Es un relevo aferente, ¿no? Astas anteriores, información motora, y astas posteriores, la información es sensitiva, ¿no? Sensitiva. Por ahí van las vías sensitivas, las astas posteriores, vías sensitivas, y las astas anteriores, las vías motoras, la motoneurona alfa, ¿no? La motoneurona alfa. Listo. Sustancia blanca que está organizada en tractos ascendentes, en los fascículos, en grasílico uniforme, para los que es tacto fino, ¿no? Este, y propioceptivo, y la fibra descendente, ¿no? Que van por la vía del tracto córtico espinal, lateral, para la motilidad voluntaria, ¿no? Voluntaria. Listo, muy bien. Sube, por favor, baja, perdón, Jesús. Listo. Sube antes de ir ahí, antes de ir ahí, antes de ir ahí, ya. Antes de ir a ver. Fíjate pásate, ándate, la siguiente, Jesús. La siguiente. Ya. Antes de pasar a lo siguiente, ahí les he puesto un gráfico sobre las áreas importantes en el lenguaje, ¿no? El encéfalo, el área de Broca, ¿no? Que se encuentra en la circunvalación prerrolándica, ¿no? Y se encarga de la planificación y ejecución del movimiento, ¿no? De el habla, ¿no? Es el lenguaje articulado. Mientras que el área de Wernicke, que está en amarillo, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Se encarga del procesamiento de las palabras escuchadas, ¿no? Leídas. Por eso que ahí es otro tipo de lenguaje, o sea, ahí, perdón, otro tipo de procesamiento, ¿no? Mientras que en el área de Broca es el lenguaje hablado, en el área de Wernicke, ¿no? Es el lenguaje comprendido, si lo queremos ver de esa manera. De Broca, cuando se lesiona, el paciente no puede hablar, mientras que en el Wernicke puedes hablar, lo que no puedes es comprender, ¿no? Y utilizas otras palabras, te confundes, ¿no? Y por último también está el fascículo arqueado, que es una vía asociativa, ¿no? Entre el área Wernicke y Broca, que se encarga de la interpretación y la fluidez. Generalmente se ven afectadas Broca y Wernicke al momento de la fase. Cuando se afecta, por ejemplo, el fascículo arqueado, y es más triste porque se afectan las dos áreas, ¿no? Y tendríamos, por ejemplo, una fascia global, tanto de comprensión como, por ejemplo, fluente, ¿no? Y podríamos hablar de una fascia global, por ejemplo, porque ya no se comunican estas dos áreas, ¿no? ¿No? El paciente puede llegar hasta al mutismo si es posible, ¿no? Entonces, muy bien. Listo, Jesús. Vuelve al otro dibujo, por favor. Al primero, al que le seguía a la clase. Listo, entonces ahí podemos ver cortes de resonancia magnética para recordarles que para evaluar el sistema nervioso central, los exámenes de mayor importancia, de menor a mayor, es tomografía, y de mejor resolución y gol estándar sería la resonancia. Si me preguntan cuál es el gol estándar para estudiar el cerebro, el encéfalo como tal, sería la resonancia, ¿no? Porque la resonancia se ve en esa calidad que ustedes están viendo, ¿no? Y ahí podemos ver en un corte axial es como cuando uno corta un pan. Ese es el corte axial, como uno corta un pan, usted se compra su pan francés y uno hace un corte, ¿no? Ajá, ese es un corte, un pan francés, y uno lo abre
¿no? En el medio para poder ponerle al centro su jamón, su queso, ¿no? Y pueden ver muy bien su grasa y grasa. Y pueden ver ahí los ganglios de la base, ¿no? Podemos ver ahí el núcleo caudado en rojo, ¿no? El globus pálido en verde, ¿no? El glóbulos pálido en verde, en azul el putamen, ¿no? ¿No? Y muy abajo de eso, o más abajo de eso, ahí están las eminencias talámicas, ¿no? El tálamo, ¿no? ¿No? Y Jesús, tú puedes, con tu dedito, no está ahí, está bien ahí, con tu dedito marca, no sé si puedes marcarlo, pero sí, yo creo que sí puedes marcarlo. El borde, no, no, no. Con negrito puedes marcar el borde del núcleo caudado, ajá, hacia el tálamo, hacia afuera, así como si fuera una V. El borde externo del núcleo caudal, externo, ese sería el interno. ¿Cuál es el externo? Eso. Ándate, eso, muy bien. Eso, ándate, baja, baja, baja. Hacia el tálamo. Ahora sal de ahí por su borde externo. École. ¿Cuál es su borde externo? Hacia afuera, pues. Donde tú mismo estás pulsando, donde tú mismo estás pulsando, donde tú mismo estás escribiendo hacia afuera. Sal. Eso, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya. Exacto. Muy bien. ¿No? Y ahí podemos encontrar axones. Esa zona que ha marcado muy bien nuestro querido Jesús es la famosa cápsula interna, es la famosa cápsula interna, ¿no? Con sus dos hojas, ¿no? ¿No? Importante la cápsula interna porque es una región llena de fibras nerviosas de sustancia blanca, ¿no? Y por ahí pasan fibras nerviosas ascendentes como descendentes, ¿ah? Entonces, cuando normalmente hay una lesión en esa zona, muchachos, se afectan tanto las vías ascendentes y descendentes de la información que viene de la corteza, ¿no? Por ahí viene la información de la corteza, viene desde la corteza, va por los ganglios de la base para afinar el movimiento y se van decusando. A ver, Jesús, con tu marcador, no marques la imagen, pero ahí yo creo que es suficiente. Ándate a la corteza. Márcalo, ándate a la corteza. Acá arribita, que parece un coliflor ahí, ya. Desde ahí, ya. Imagínate ahí, de ahí lo puedes borrar, porque en realidad no quiero que malores el dibujo. Búscate un colorcito, un amarillo así, ya. Un amarillito así, ya. Desde ahí, coge, de cualquier lado de la coliflor ahí, de arribita, de la parte frontal ahí. Ya, imagínate que de ahí traza hacia abajo. La información viene de la corteza y pasa a acomodarse, pasa a integrarse a, al diencéfalo como tal, ¿no? El diencéfalo y a las estructuras de los ganglios de la base, ¿no? Pasa por esa zona, pero pasa por el lado, doctor, de las fibras de la cápsula interna. Dibújalo por las fibras de la cápsula interna, Jesús. No, ay, por ahí, muy bien, ya, ahí no déjalo, ¿no? Entonces, miren, eso es el recorrido normal, por ejemplo, de la vía córtico-espinal, de la corteza, y de ahí va hacia abajo. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es un corte sagital como pan, pero si lo vemos de arriba abajo, en otras imágenes la vamos a ver. Pero quiero solo explicarles ahí que, por ejemplo, ahí vienen las fibras a conectarse, ¿no? Ahí se conecta la corteza con el cerebro medio, ¿no? La base media del cerebro, ¿no? Con el diencéfalo, ¿no? Con las zonas ya inferiores, ¿no? Y el inicio más abajo ya del tronco encefálico como tal, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a ver cómo la corteza pasa por la cápsula interna y pasa por esos ganglios de la base que están ahí pintaditos y ustedes van a ver que la información motora viene, digamos, de una manera en bruto. La información motora que viene de la corteza es una información en bruto. Cuando pasa por los ganglios de la base, se fina esa información, ¿no? Se elige qué movimientos estimular y qué movimientos inhibir. Se hace más fina la información, ¿no? Y luego baja, ahí ya no puede seguir Jesús, pero ahí baja ya con información un poco más fina. ¿Hacia dónde? Hacia el tronco para decusarse en las pirámides vulvares y luego finalmente irse al lado contralateral, ¿no? Irse al lado contralateral ya con una información más fina, ¿no? Entonces miren la importancia de esta zona que está pintada ahí, una lesión
en cualquiera de estas áreas, sobre todo en los ganglios de la base, por ejemplo, o en la cápsula interna, que es ahí donde Jesús ha pintado, nos puede dar un síndrome de primera neurona, ¿no? Nos puede dar un síndrome de primera neurona, que nos va a dar un compromiso motor, pero también nos puede dar un compromiso sensitivo, ¿no? Muy bien. Chicos, hasta ahí se ha entendido. Dedo arriba o dedo abajo, por favor. Muy bien. ¿Está presente Yaret? Yaret, ¿estás presente? Yaret, ¿estás? Yaret, di presente, por favor. ¿Estás o no estás? No está Yaret. No veo acá a todos los participantes. Está Adonis, el popular Adonis. Criollo, Chancafé. ¿No está Chancafé? Ya, vamos a ver. Ratito voy a hacer la verificación quiénes están. Uy, bueno, en fin, ya. Dicho esto, Jesús, aló, ¿se me escucha? Ya, muy bien. Listo. Ya, Jesús, continuamos, por favor, en la siguiente. El siguiente dibujo. Ajá, ahí. Siguiente dibujo. Listo. Vamos, vamos. Dale zoom, que no veo bien yo. Estoy ciego. Dale zoom a ese dibujo. No, ¿qué estás haciendo? Ya. Bueno, ahí pueden ver de manera de un corte sagital. ¿Qué es un corte sagital? Es un corte como que partes de la nariz hacia el occipital, ¿no? Un corte así en el medio, ¿no? En el medio, como cortar una sandía. A plum, cortan las sandías en el medio y podemos ver como de perfil, ¿no? Es un corte de perfil si lo queremos ver de manera simple. Vamos a ver ahí las estructuras del tronco encefálico en una foto de perfil, ¿no? Pero llama la atención algo muy importante. El tronco está pintado verde, el encéfalo, el puente o protuberancia está en azul y el bulbo raquídeo está en amarillo. Pero miren atrás de eso que se encuentra el cerebelo, miren la conexión importante que hay con el cerebelo, sobre todo del puente, ¿no? Sobre todo del puente. ¿No? Miren lo importante, ¿no? ¿Por qué razón? Porque las lesiones muchas veces cuando comprometen determinadas áreas del mesencéfalo o del puente, porque si se dan cuenta el mesencéfalo también tiene conexión con, con el cerebelo, ¿no? Se puede ver afectados también funciones cerebelares, como por ejemplo el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio se ve alterado también cuando tenemos lesiones mesencefálicas o lesiones en la protuberancia, ¿no? Se ve alterado también algunas lesiones, algunas funciones cerebelosas, perdón, algunas funciones cerebelosas. Claro. Miren la importancia. Siguiente dibujo, Jesús. Ponlo al costadito que no veo. Bueno, ahí ven la médula espinal, ¿no? Está dividida en médula cervical, torácica y la zona lumbar que va hasta L2 más o menos, ¿no? L1, L2, según, y finalmente la cola de caballo, ¿no? Puedan ver. Ahí ustedes van a ver cuando hay lesiones en esas zonas, se puede ver en una resonancia con bastante buena calidad, ¿no? El otro dibujo, Jesús. Vamos, déjame correr. No, y eso es una visión global, ¿no? Una visión global en un corte sagital de todo el sistema nervioso central. Miren ustedes arriba el tronco, dale un zoom, por ejemplo, a la parte ya del cerebro medio, ¿no? O sea, donde está el tálamo, ¿no? El tálamo, ¿cierto? Donde está el tálamo. Miren esa conexión que hay entre el tronco y el cerebro medio, ¿no? El tálamo y están los ganglios de la base y todo lo demás, ¿no? Y hacia arriba ya toda la corteza cerebral.
Muy bien, siguiente dibujo, Jesús. Si es que no hay, pasamos a la... Sí, sí, debe haber un segundo. Listo, muy bien. Y habíamos hablado, dale zoom un poquitito, Jesús, dale zoom. Habíamos hablado que no solamente es que no solamente es una división eh, anatómica como tal, ¿no? El sistema nervioso central, ¿no? Y periférico, sino también un sistema integrador, ¿no? Eh, Este sistema integrador utiliza algunas vías aferentes y unas vías eferentes para integrar toda esta información. Las vías aferentes son esas vías sensitivas, ¿no? Hoy también llamadas vías somatosensoriales, ¿no? Que son vías que recogen información sensorial, que puede ser de la piel, por ejemplo, ¿no? Táctiles, de presión, ¿no? ¿No? Y estos receptores envían la información hacia la corteza somatosensorial, que es obviamente post-rolándica, ¿no? Post-rolándica, porque ustedes van a ver ahí que es una área post-rolándica. El área pre-rolándica es más bien un área motora, ¿no? Ajá. Como lo puedes ver al frente, Jesús, muéstralo al frente. Ese, por ejemplo. Ahí está. Esa cisura del medio es la cisura de Rolando, ¿no? Listo. Bueno, ahí no se ve, eso no se ve ahí. No, no, no. Esos son los, ya. No, pero acá, no tenemos hacia adelante, acá, hacia adelante, Jesús. Hacia adelante rojito, ya, eso de ahí, eso es el área prerrolándica. Hacia atrás, lo azulito, es la zona posrolándica, que es el área de la corteza somatosensorial, ¿no? Y esa recibe aferentes sensoriales, tanto de presión, temperatura, ¿no? Dolor, sensibilidad, de afuera, ¿no? De la parte externa, ¿no? Mientras que tenemos una vía más bien eferente al costado de Jesús, tenemos una vía eferente, dale, más bien, ajá, la vía eferente, ¿no? Que es efectora, que más bien envía órdenes desde la corteza motora, de la primera motoneurona, pasando por esta vía piramidal, como lo dibujamos hace un rato, ¿no? Sube un poquito la imagen, Jesús, que no tengo visión de... Bájala, bájala. Ajá, bájala, bájala, para poder ver todo. Por esa vía piramidal, como ustedes ven, que es baja, se decusa, ¿no? Se decusa ahí, baja, 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 eso. Esa vía motora, por ejemplo, ahí se decusa y se va hacia la zona contralateral, ¿no? Pasando por las distintas partes, ¿no? Ahí estamos, por ejemplo, ahí se ha maximizado. Sube un poquito, Jesús. Ahí, por ejemplo, se ha maximizado hasta el mesencéfalo, ¿no? Hasta el mesencéfalo, ¿no? Miren, ahí arribita, ajá, el mesencéfalo. Hasta ahí todavía sigue, ¿cierto? Pero al nivel del bulbo ya se va hacia el lado contralateral, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estaba en el lado, mira acá, señala dónde está el mesencéfalo, lo azulito, Jesús. Ya, ahora súbelo, sigue el azulito, viene ese lado, ¿no? El lado derecho, baja, 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 va por el mesencéfalo por el mismo lado, baja, 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 y luego se decusa hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, es así como hay interconexión tanto de la corteza cerebral con, con la periferia, con el medio, mediante estas vías. Las vías aferente, que es la vía somatosensorial, y las vías eferente, que es las vías córtico, córtico medulares espinales, ¿no? O la vía piramidal, ¿no? Hay una vía accesoria de las vías motoras. Sube un poquito, Jesús. Perdón, ahí está. A ver, ya. Fíjate, a ver, en la parte de... Vamos a usar la parte, las vías sensitivas. Las vías sensitivas. Ya. Las vías sensitivas como tal pertenecen a un componente aferente al sistema nervioso, ¿no? Y su función básicamente es recoger los estímulos del cuerpo, como les decía, ¿no? Esa vía sensitiva, ¿no? Tiene o está dividida también en procesos distintos, ¿no? ¿No? Las vías sensitivas
son vías de entrada, ¿no? Mientras que las vías motoras son vías más bien